Niños, buenos días. Hoy estamos día jueves 23 de julio. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 73. El área que trabajaremos el día de hoy es comunicación en el cuaderno y portafolio. Nuestro tema: planificamos y organizamos nuestro reportaje. Durante estas 2 semanas tuviste la oportunidad de participar de variadas actividades en las que recogiste información sobre la diversidad cultural de tu región. Hoy tendrás la oportunidad de difundirla. Para ello elaborarás un reportaje sobre un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Nuestra meta: planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje, utilizando convenciones de lenguaje propias de este texto y reflexionar sobre su contenido. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a planificar nuestro reportaje. Listo. Retoma la tabla que usaste para hacer el análisis sobre el reportaje de la festividad de los negritos. ¿Cuál era? En la festividad de los negritos habíamos señalado las partes del reportaje. Muy bien, ¿cuáles eran? Titular. El titular, su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje. Se presenta con letras grandes y de diferente color. Entradilla es la entrada al texto, es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Desarrollo o cuerpo: desarrolla el relato de los hechos con abundante y variada información. Se alterna información con la entrevista realizada. Cierre, final o conclusión: es el cierre del reportaje, la salida. Muy bien, hemos recordado las partes de nuestro reportaje: titular, entradilla, desarrollo o cuerpo, cierre, final o conclusión. Listo. Entonces vamos a ver ahora otro ejemplo, al igual que la de los negritos de Huánuco. Ahora vamos a ver sazón sobre piedras, arte en la cocina. Muy bien. A ver, sazón sobre las piedras, ¿qué será? Titular. Muy bien. Dejar una buena impresión desde el inicio es clave si de gastronomía se trata. Por eso, a la hora de presentar un plato tradicional, los restaurantes han hecho del mensaje de piedra un aliado. Este elemento de la naturaleza trasciende lo decorativo. ¿Qué será eso? Muy bien, la entradilla. Muy bien. 2 de noviembre del 2019, suplemento Lo Nuestro. Escribe Zaira Barúa Silva. ¿Qué será eso? Muy bien, vendría a ser el periodista. Es la persona que ha escrito este reportaje. Muy bien, y no nos podemos olvidar de qué, de las fotografías, de la fotografía. Muy bien, tomen nota. Incluso tenemos acá información adicional. Durante la celebración de la 8ª Cumbre de las Américas que realizó en el país en el 2018, varias de las piezas trabajadas por el equipo de Amelia Villaverde deslumbraron a los visitantes, entre ellos a varios jefes de Estado y de gobierno. 2 de ellos fueron los que más llamaron la atención: un batán y un bol, en los que se lució la gastronomía peruana, tanto en preparación como en presentación. Qué interesante, ¿verdad? Este reportaje. Muy bien, no te vayas a olvidar entonces: titular, entradilla, periodista, fotografías. Continuamos con el reportaje. A ver, vamos a empezar a leer todo lo que vamos a leer. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser? El cuerpo. Muy bien, vamos a empezar a leer el cuerpo entonces. Probablemente, si relacionamos la comida con la piedra, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es la pachamanca o un tradicional batán. Sin embargo, este sólido elemento que la naturaleza nos regala no solo está condicionado a la cocción o la trituración de alimentos, sino también, gracias a sus múltiples formas y colores y a la astucia de algunos emprendedores, se ha podido convertir en un elemento decorativo con calidad de exportación. En Slatters, Perú, están convencidos de que el menaje de piedra ha trascendido no solo por su practicidad, sino además por su estética y funcionalidad, por lo que ofrecen un concepto innovador como parte de una experiencia gastronómica.
Diseño a la carta. Muy bien, acá tenemos un subtema. Este subtema es diseño a la carta. La responsable de este proyecto, Amelia Villaverde, creció al pie de una cantera y desde muy chica su intuición para descubrir las mejores piedras se fue agudizando. Nuestra cadena productiva se inicia con la extracción de la piedra en la cantera, río y playas, el diseño artesanal, el tallado hasta su venta final. A la piedra se le transforma y así se obtiene el estilo del diseño deseado, recogiendo y manteniendo de este modo la tradición milenaria de usar las piedras para crear piezas únicas. La preferencia por los platos de piedra se debe a que son vistosos, mantienen la temperatura de las comidas y conservan mejor el sabor. El conocimiento adquirido en su niñez ha hecho de Amelia una gran investigadora del uso y tallado de piezas. Slatters Perú cuenta actualmente con más de 200 diseños. Tenemos batanes, platos, ajiceros, así como piezas decorativas para el hogar, y todo esto se debe a la riqueza de nuestro suelo que nos permite obtener colores y características especiales de colección. Eso es lo que dijo Amelia. Entonces, lo que dijo Amelia, ¿de dónde lo hemos sacado? De una entrevista. Ella es la entrevistada. En Ayacucho descubrimos piedras marrones. Las de Andahuayla son totalmente diferentes a las demás en cuanto a relieve. Las de Arequipa son beige y en Moquegua está la piedra verde. Es el único lugar donde la puedes hallar. Tendencias. Acá tenemos otro subtema. Las tendencias gastronómicas y la exigencia de los turistas han hecho posible que muchos negocios adquieran sus creaciones, las cuales son diseñadas con exclusividad. Este negocio es para mí una pasión. Cada pieza que diseño es como si fuera un hijo. Lo que más deseo es que en algún momento los platos de piedra sean conocidos en muchos países del mundo y que se sepa que es trabajo peruano, hecho por manos peruanas y con insumos peruanos. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Finalmente vamos a empezar a leer el cierre. A ver, tras conocer la infinidad de productos que se pueden hacer con la piedra, entre ellos bols, bandejas, platos, morteros, batanes, tablas de picar, concluyo que este esfuerzo para revalorar la piedra nos acerca a esas costumbres milenarias que nos nutren de identidad. Muy bien, niños, hemos terminado de leer este reportaje y espero que hayas recordado las partes del reportaje. ¿Listo? ¿Cuáles eran? Titular, entradilla, periodista, quién lo escribió, cuerpo, entrevistados, cierre y fotografía. Muy bien, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema que se aborda en el reportaje? La forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. ¿Cuál es el propósito de este texto? Informar, profundizar y narrar la forma en que los restaurantes se han aliado con la piedra para presentar un plato tradicional y así dejar una buena impresión. Así es, el reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. Además de que esta presentación es decorativa, la comida servida en un plato de piedra mantiene la temperatura y conserva mejor el sabor. También tiene otras funciones que seguro ya has descubierto al leer el texto. Para recordar, recuerda, el reportaje es la ampliación de una noticia, es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos describiendo y narrando los hechos. Muy bien niños, entonces leemos un reportaje, nos informamos sobre ese hecho. ¿Listo? Ahora vamos a identificar la estructura del reportaje que acabas de leer. De aquí en adelante usa tu cuaderno de comunicación. Muy bien, estructura del reportaje.
Titular. ¿Cuál es el titular? De color verde. Sazón sobre piedras. Entradilla o entrada. ¿Cuál es? De color rojo. Dejar una buena impresión desde el inicio. Desarrollo o cuerpo. Viene a ser toda la narración y descripción que se ha hecho en el reportaje. ¿Con qué empieza? Probablemente, si relacionamos la comida, con la piedra. Listo. Además, no podemos olvidar que en el cuerpo también tenemos subtemas. ¿Cuáles son esos subtemas? Diseño a la carta, tendencias. Muy bien. Y finalmente, de color amarillo, tenemos el cierre o conclusión. Tras conocer la infinidad de productos que se pueden hacer con la piedra. Listo. Menciona las fotografías. Tenemos las fotografías de un batán, un mortero y un plato de piedra. Además, también ahí hay una bandeja de piedra. Listo, niños. Espero que esto te sirva de mucha ayuda. Muy bien. Ahora, dialoga con un familiar sobre la información que has leído y coméntale cómo te fue al identificar la estructura del reportaje que leíste. La estructura del reportaje, ¿cuál es? Te recuerdo: titular, entradilla, periodista, cuerpo, entrevistados y cierre. Ahora que has vuelto a leer y analizar un reportaje reconociendo su estructura, puedes escribir uno acerca de un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Revisa la entrevista que realizaste a tu familiar la semana pasada y en función a ella selecciona los trabajos e información sobre el tema que has elegido escribir. Usa tu portafolio. En este caso vas a utilizar tus cuadernos. Planifica la escritura de tu texto teniendo claro tu propósito. Planificar y organizar un reportaje sobre un tema relacionado con nuestra diversidad cultural, que podría ser danza, comida, juegos y lenguas. Para ello, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál será el tema de tu reportaje? Te hago recuerdo que estas 2 semanas hemos estado trabajando diversidad cultural de mi región. ¿Qué información has recogido de la entrevista? Cuando tú has entrevistado a un familiar, todos han recogido información diferente, pero esa información trataba de tradiciones y costumbres de mi región. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? ¿Qué necesitamos? Necesitamos información, también necesitamos datos, entrevistas. ¿Cómo organizarás la información? Lo vamos a organizar en una estructura de reportaje. ¿Cuál es la estructura? Te hago recuerdo: titular, entradilla, cuerpo, periodista, entrevistado, cierre. ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? A todo el público lector, a todos los que deseen leerlo. Vamos a compartir en las redes sociales. Muy bien, niños. Ahora organiza tus ideas para escribir tu reportaje teniendo en cuenta las siguientes acciones previas. Alista la información del tema que elegiste. Está recopilada en tus cuadernos, en tu portafolio. Revisa la información y analiza la entrevista que hiciste a tu familiar. ¿De qué te habló tu familiar? Organiza el material que vas a emplear. Este organizador gráfico te podría ayudar. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Cuál es nuestro tema? Una vez más te hago recordar: diversidad cultural de mi región. Para eso debes de alistar los reportajes que has leído en las actividades anteriores para identificar qué estructura le vas a dar a tu reportaje. Luego, en tus cuadernos o portafolio que contiene la información sobre el tema elegido. En tus cuadernos tienes información de danzas, juegos, comidas, lenguas, plantas medicinales y otros. ¿Qué fotografías, dibujos o recortes voy a necesitar para acompañar mi reportaje? Las fotografías que vas a utilizar tienen que estar de acuerdo al tema que elegiste. ¿Qué información necesito? Necesito toda la información que me describa y narre de la diversidad cultural de mi región. ¿Qué sé sobre el tema del que voy a escribir? Recuerda que en estas semanas nos hemos estado volviendo expertos en el tema. ¿Listo? Entonces,
lo que vas a escribir es sobre diversidad cultural de tu región. O también podrías escribir sobre diversidad cultural de Oyachea, ¿no? Listo, también vas a necesitar la entrevista recogida de un familiar. Recuerda que en esa entrevista, lo tenemos acá al lado izquierdo, le has hecho unas preguntas a tu familiar. ¿Cuáles eran esas preguntas? Las preguntas eran: ¿qué fiestas costumbristas se celebran en tu comunidad? ¿Qué danza es representativa de tu comunidad? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? ¿Te recordaste? Muy bien, listo. Entonces empecemos. Organiza tus ideas para elaborar el reportaje. Ten en cuenta las acciones previas y las respuestas que les diste a las preguntas. Muy bien, niños, entonces empezamos. Completa el organizador gráfico. Lo que yo te voy a dar el día de hoy son ideas. Recuerda que tú puedes elegir un tema específico. Nosotros vamos a elegir un tema general. Título de mi reportaje podría ser diversidad cultural de mi región. También podría ser la riqueza de mi región, la riqueza de Oyachea. ¿Listo? Entonces decide qué información has manejado estas 2 semanas. Algunos niños han trabajado de toda la región, otros se han enfocado solo en Oyachea, entonces tendrán que poner diversidad cultural del jardín de Carabaya. Oyachea podría ser, ¿no? Te estoy dando ideas. Entradilla o entrada. ¿De qué va a tratar nuestro reportaje? Va a tratar de las costumbres y tradiciones de mi región, se manifiestan sus danzas, gastronomía, artesanía, lengua y otros formas de expresión que forman parte de nuestra historia. Muy bien, es una idea para la entradilla. Recuerda que en este reportaje vamos a hablar de costumbres y tradiciones. Muy bien, recuerda que en el desarrollo o cuerpo vas a informar sobre el tema. Además, en el cuerpo vas a incorporar la entrevista, no toda la entrevista, ¿no? Sino las partes más importantes, más significativas que te van a ayudar a explicar tu reportaje. Muy bien, cierre o conclusión. Todas estas 2 semanas hemos estado escribiendo compromisos para nuestra cultura, para difundirla, revalorarla. Entonces nuestro cierre o conclusión podría ser: como herederos de nuestra cultura, es tarea de todos practicar, enseñar, conservar y difundir nuestra diversidad cultural para que siga sobreviviendo en el tiempo. Muy bien, niños, entonces con esas ideas, al elaborar el cuerpo de reportaje, recuerda que los párrafos deben presentar información sobre el tema elegido de forma clara. Además, debes incorporar la información que te ha brindado el entrevistado. La conclusión también debe ser clara y sencilla. Ya puedes escribir ahora tu primera versión del texto. Yo te he ayudado con la entradilla y el cierre. Entonces te faltaría el titular, el periodista y el cuerpo. Muy bien, entonces vamos a estar explicando más o menos cómo lo puedes escribir. Entonces primero, ¿qué vas a escribir primerito? A ver, recuerda con letras grandes el título o titular. Listo, sobre las líneas rojas, yo ya te he ayudado ya. ¿Qué vendrías a escribir? La entrada. Muy bien, recuerda que también debes de escribir el periodista. En este caso, ¿quién va a ser el periodista? Vas a ser tú, entonces tendrás que escribir tu nombre completo con tus apellidos. Muy bien, en el color morado, ¿qué vas a escribir? Vas a escribir el cuerpo o desarrollo. ¿Listo? En este esquema hay pocas líneas. Recuerda que tu reportaje, el tamaño de tu reportaje va a depender de tu capacidad de escritura, de investigación. ¿Listo? Muy bien, además, dentro del cuerpo o desarrollo, ¿qué vas a agregar? Vas a agregar las partes importantes de tu entrevista en las líneas de color verde. Y finalmente, en las líneas de color amarillo, vamos a terminar con el cierre. ¿Listo? Hemos terminado el reportaje, así de sencillo. Listo, recuerda que también debes agregar fotografías. Si no tienes fotografías, puedes dibujar. Muy bien, esto va a ser tu primera versión o también el borrador. Muy bien, en esta primera versión de tu texto, ubica tu nombre como autor de este reportaje.
Lo hiciste bien. Como todo escritor, ahora revisa tu texto teniendo en cuenta los siguientes criterios. Listo, una vez que has escrito tu primer borrador o tu primera versión, debes de revisar. A ver, revisamos en mi reportaje. El titular es corto, claro e informa sobre el contenido. En el ejemplo que te di, sí, ahora tú también puedes elegir otro titular y debes de tener en cuenta que debe ser claro y corto y debe de informar todo el contenido. Muy bien. El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto. Recuerda que lo debes de hacer grande. La entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema. Sí. Los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista. Muy bien. Recuerda que debes agregar la entrevista dentro del cuerpo. Se considera la información recopilada en el portafolio, por ejemplo, descripciones sobre danzas, comidas, fechas, datos según el tema. Muy bien, recuerda que esto es lo que debemos de integrar a nuestro cuerpo. Por eso que le pusimos de titular diversidad de nuestra región para hablar de todas las costumbres y tradiciones. Las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan entre comillas. No te olvides que debemos de lograr lo que vas a escribir de la entrevista debe de estar entre comillas. Se considera la estructura de un reportaje, el título, la entradilla, el cuerpo y el cierre. Además, el texto es acompañado por fotografías o dibujos. ¿Estás respetando todas las partes del reportaje? Sí, lo tienes que lograr. En caso de que no, marcas no. Y para la siguiente escritura lo vas corrigiendo. Recuerda que en tu primer borrador o tu primera versión puede haber errores. Se usan el punto y los signos de admiración o interrogación para darle mayor sentido al reportaje. Muy bien, no te olvides de usar el punto, los signos de admiración, los signos de pregunta. Al igual las comas, los puntos. ¿Listo? Muy bien. Ahora que revisaste tu reportaje con los criterios de la tabla, verifica si necesitas mejorarlo. Pídele apoyo a un familiar para que lo lea. Si le falta claridad a tu reportaje, mejóralo y redacta la versión final. Recuerda que el primer borrador lo tienes que revisar y lo puedes hacer con la ayuda de un familiar. ¿Listo? Listo, ya tienes tu reportaje. Fue una gran experiencia. Dialoga con un familiar sobre la experiencia que tuviste al elaborar tu reportaje. Coméntale cómo te sentiste y cómo crees que vas a contribuir a fortalecer nuestra identidad como país con el reportaje que hiciste. Prepárate para compartirlo. Piensa por qué medio lo vas a realizar. Tú puedes elegir el que prefieres, grabación, video, impreso. Con esta claridad nos encontraremos en la siguiente actividad en la que realizarás la presentación de tu reportaje. El día de mañana vamos a realizar la presentación. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar durante la elaboración del reportaje. Muy bien, vamos a empezar. A ver, al escribir, organicé la información sobre el tema seleccionado. Recuerda que esto lo debes de lograr el día de hoy. Si es que no lo lograste, marcas en lo estoy intentando. Planifiqué la elaboración de mi reportaje. Claro que sí, te estoy ayudando a planificar el día de hoy. Organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje. Eso lo tienes que lograr tú en casita al momento en que escribas el cuerpo de tu reportaje. ¿Listo? Si no lo lograste, pones lo estoy intentando. Elaboré mi primer borrador tomando en cuenta el esquema y la entrevista realizada. Claro que sí, muy bien, señalando sus partes. Revisé mi reportaje considerando los criterios sugeridos en este material. Claro que sí, hemos revisado y para eso vamos a escribir la versión final. Mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas. Listo. Mi experiencia previa en leer reportajes me ayudó al escribir el texto. Claro que sí, los anteriores reportajes nos están ayudando a ver qué partes tiene y de la misma manera yo voy a acomodar. ¿Listo? Muy bien. Recuerda, revisa una vez más tu reportaje, léelo, ten a la mano todos los recursos que vas a necesitar para presentar tu reportaje. Muy bien, niños, entonces te hago recuerdo qué tareitas vas a hacer el día de hoy.
El día de hoy vas a completar el organizador gráfico para que puedas empezar a trabajar tu reportaje. Listo. Eso lo vas a hacer en tu cuaderno de comunicación. Luego vas a escribir la primera versión de tu texto o el borrador. Recuerda que lo debes hacer señalando sus partes, cuáles son: título, entrada, cuerpo, desarrollo, entrevista, cierre. ¿Listo? Muy bien, recuerda que en esta primera versión puedes tener errores, no te debes de preocupar por eso. ¿Listo? Esto lo vas a hacer en el cuaderno de comunicación. Finalmente, para tu portafolio, en una hoja suelta, o puedes pegar 2 hojas juntas para que sea más grande, más vistoso, lo vas a hacer para tu portafolio. Escribe la versión final de tu reportaje. Recuerda que en la versión final de tu reportaje debes de poner con letras grandes el titular. Luego debes de poner en forma clara la entradilla. Luego debes de escribir el periodista. ¿Quién escribió? En este caso eres tú. Luego vas a empezar con el cuerpo. Recuerda que en el cuerpo puede haber subtemas, por ejemplo, platos típicos, fiestas tradicionales, juegos típicos, lenguas. ¿Qué más hemos hablado sobre estas 2 semanas? Hemos hablado de medicina natural, ¿listo? Entonces va a depender de ti la cantidad de letras que vas a tener en tu cuerpo o la cantidad de subtemas que vas a elegir. En caso de que no te alcance en una página, lo puedes hacer en 2 páginas. Eso va a depender de tu capacidad. ¿Listo? Muy bien. Listo, niños. Recuerda que dentro del cuerpo también debes de considerar al último, al final, debe de venir el cierre o conclusión. Además, dentro del cuerpo debes de considerar la entrevista, las partes más importantes de la entrevista que te va a ayudar a narrar tu reportaje. Listo, muy bien. Además, no debes de olvidarte de que debe de haber dibujos. Puede ser en la parte central de tu reportaje, puede ser en la parte superior derecha de tu reportaje. ¿Listo? Ahí vamos a agregar 2 dibujos. Si tú deseas, puedes agregar uno más. ¿Listo? Recuerda que debes de poner todas las partes en tu reportaje. En el primer borrador has señalado sus partes. En la versión final ya no lo señalas. ¿Listo? Lo escribes listo para presentar el día de mañana. Muy bien, niños. Entonces, estas 3 tareitas lo vas a presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Ahora pasamos a las fichas de trabajo, página 30. Continuamos con radicación. Ahora tenemos sumas de radicales. A ver, raíz cuadrada de 25. Vamos a empezar. ¿Cuánto será? 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a 25. Es decir, 5 por 5, 25. Entonces, raíz cuadrada de 25 será 5. Muy bien, pasamos al siguiente. Más raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto será? 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 16. Es decir, 4 por 4, 16. Recuerda que la operación inversa a la radicación es la potencia. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cuál será la respuesta? Raíz cuadrada de 16, 4. Muy bien. Ahora, raíz cuadrada de 9, 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Es decir, 3 por 3 igual 9. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La respuesta será 3. Muy bien, bajamos los signos. Ahora estamos al igual que en una operación combinada. Tenemos pura suma. Recuerda que vamos a empezar del lado izquierdo. Muy bien, 5 más 4, ¿cuánto será? 9. Ahora vamos a bajar el 3 y finalmente 9 más 3, 12. Listo, muy bien. De la misma forma vas a resolver los demás ejercicios. Ahora, escribe el número que falta. Me voy a poner la pizarrita al costado. Tenemos raíz cuadrada de un número que no sé, me sale 4. Entonces, recuerda, la operación inversa a la radicación es la potencia. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante. Muy bien, ¿cuál es la respuesta?
4. Muy bien, entonces lo voy a convertir en una potencia al cuadrado. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada también. Entonces, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4. ¿Cuánto será? 16. Muy bien, entonces, ¿cuál había sido la respuesta? 16. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Pasamos al ejercicio C. A ver, raíz cuadrada de un número que no sé es 7. Muy bien, 7. Entonces, recuerda, empezamos de atrás, lo convierto en potencia. 7 al cuadrado, ¿cuánto será? 49. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 49. Decimos raíz cuadrada de 49 es igual a 7. De la misma manera vas a descubrir tú cuáles son los números que falta para completar los radicales. Muy bien, niños, hemos terminado con nuestras tareitas del día de hoy. Recuerda que esto también lo debes de presentar hasta las 6 de la tarde. Muy bien, niños, nos estamos encontrando a las 9 de la mañana en la plataforma Google Meet para seguir trabajando y retroalimentar nuestros aprendizajes. Chao, niños.